Buen día para todos. A continuación voy a presentar el módulo 2 correspondiente a sustancias peligrosas. Vamos a ver las clases, recomendaciones e inventario. Entonces, ¿qué es una sustancia peligrosa? Son elementos químicos que presentan algún riesgo para la salud, para la seguridad en el medio ambiente. Se utilizan en la elaboración de muchos productos, incluidos alimentación y medicamentos. Entonces sabemos que de pronto estas sustancias son necesarias para nuestro diario vivir, ¿sí? Para fabricar de pronto alguna sustancia que nos pueda ayudar para alimentación o para la fabricación de alimentos. Algunas sustancias peligrosas presentan riesgos de seguridad como riesgos de incendio, explosión o asfixia. Además, normalmente las sustancias peligrosas tienen varias de estas propiedades. Entonces acá tenemos, a mayor medida lo que vamos a abordar, todo el tema de las etiquetas, de los símbolos, para que se vayan familiarizando con el tema. Entonces, la clasificación de sustancias peligrosas. Entonces, como siempre, nosotros tenemos que tener claro que cualquier cosa que nosotros vamos a estudiar siempre tiene que relacionar una clasificación. En este caso, pues vamos a mirar el estado físico de esas sustancias peligrosas que se pueden dar en tres principales fases, que sean en fase líquida, en fase sólida y en fase gaseosa. Entonces, tenemos la clasificación de sustancias peligrosas. Entonces tenemos la clase 1, es todo lo relacionado con explosivos, la clase 2 con gases, la clase 3 con líquidos inflamables, la clase 4 con sólidos inflamables, la clase 5 con sustancias comburentes, la 6 con sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, la 7 con sustancias radioactivas, la 8 con sustancias corrosivas y la 9 con sustancias y objetos peligrosos varios. Entonces vamos a desglosar una por una y vamos a ver qué significa cada una de ellas. La primera clase, explosivos, entonces sabemos que es cuando sucede una mezcla de sustancias que por reacción química pueden desprender gases a temperatura, presión y velocidad, tales que causen daño en los alrededores. Entonces, pues acá tenemos unas divisiones, pequeñas divisiones de lo que es la clase 1 de los explosivos. Entonces, la primera tiene que ver con los explosivos con un peligro de explosión masiva. La otra, la segunda, los explosivos con un peligro de proyección. Esta quiere decir que no se da en el lugar, sino que de pronto se puede dar en varias, digamos en un determinado tiempo. Puede ser en un par de minutos, en un par de horas o a veces días. La clase 3 están los explosivos con un peligro predominante de incendio. Importante también tener en cuenta esto, ¿no? La mayoría de explosivos generan incendios. Y los incendios pues sabemos que pueden generar aparte otro tipo de reacción y generar esos gases, que es lo que en la mayoría de casos son letales para nosotros los seres humanos. La división 1.4 es los explosivos sin ningún peligro significativo de estallido. Entonces hay unos explosivos que no estallan como tal, no generan de pronto chispas, ese sonido, ese poder calorífico, sino que son más que todo como silenciosas. La 1.5 son los explosivos muy insensibles, los agentes explosivos. Y la 1.6, las sustancias de detonación extremadamente insensibles. Entonces, primer logotipo es este, en color como naranja, que se llama explosivos, la clase 1. Algunos ejemplos, entonces, tenemos accesorios, anfos, emulsiones, nitrato de amonio, municiones, fuegos artificiales, mechas, detonadores, bombas y nitroglicerina. Entonces acá tenemos el anfo, algún tipo de accesorio, este es el nitrato de amonio y algún tipo de emulsiones. ¿Listo? Seguimos con la clase 2, los gases. Entonces estos gases ya son materias que a presión normal y 20 grados centígrados se encuentran en estado gaseoso, o bien con una presión de vapor superior a 3 bares a 50 grados centígrados. Esos 3 bares es una presión. ¿Listo? Entonces tenemos tres tipos de división para gases. El primero es un gas inflamable que se denomina con ese logo rojo, ¿sí? Con el número 2, gas inflamable. Tenemos el gas comprimido no inflamable no tóxico,
Ahí tenemos con un logo verde. Y el último es un gas tóxico que es como con una calavera, la parte de arriba, y color blanco. ¿Listo? Algunos ejemplos, tenemos el hidrógeno, el acetileno, el propano, el butano, el oxígeno, el óxido nitroso, el cloro, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono y el óxido de etileno. Entonces acá tenemos los ejemplos. Realmente estos gases se manipulan mucho en industrias, en empresas a diario, porque son necesarios, ¿no? Entonces se manipulan mucho, pero a veces hay que tener cierto cuidado con estos gases. De pronto ustedes dirán, bueno, de pronto el oxígeno, pues si el oxígeno no reacciona con nada, no puede ser letal, no puede ser peligroso, no puede generar ese tipo de peligro que puede generar un riesgo. Pero sí, si se lo mezclamos con otra cosa, con otra sustancia peligrosa, puede generar algún tipo de emergencia. ¿Listo? Tenemos la clase 3, los líquidos inflamables. Entonces son aquellas sustancias cuyos vapores arden con extraordinaria facilidad al mezclarse con el aire, bastando para ello una pequeña aportación de calor. Entonces en este es el que vamos a fijar más, porque este es el que les compete a ustedes. ¿Listo? Entonces los líquidos inflamables se representa con este rombo color rojo. ¿Listo? Color rojo encendido. Algunos ejemplos que tenemos de estos es la acetona, el benceno, la gasolina y las bebidas alcohólicas. Entonces, pues sabemos que estos líquidos inflamables en cualquier momento con el contacto con el aire, o sea, con el oxígeno que nosotros tenemos alrededor, puede generar un tipo de emergencia. ¿Listo? Puede generar algún tipo de, bueno, que se genere algún tipo de chispa, algún tipo de fuego, de calor, de poder calorífico, y al contacto con el oxígeno, entonces ya tenemos ahí el triángulo del calor, ¿no? Del fuego. Entonces acá se puede generar fuego en cualquier momento. Tenemos la clase 4, son los sólidos inflamables. Entonces son sustancias que se encienden con facilidad y que en consecuencia representan un peligro de incendio bajo las condiciones industriales normales. Entonces acá tenemos tres divisiones. La primera es de los sólidos inflamables, se representa con este logo con franjas rojas y blancas. Tenemos este sólido en combustión espontánea, es un logo con franjas con dos triángulos, uno rojo, uno blanco arriba. Y tenemos este sólido peligroso en contacto con el agua, entonces de color azul. Entonces miren que ya cambia, ¿no? Entonces tenemos por una parte el inflamable y por el otro, por ejemplo, el que ya tiene algún contacto con el agua y genera ese tipo de emergencia que se puede generar, ¿no? Con ese sólido inflamable que tengamos. ¿Algún ejemplo? Entonces tenemos el sodio, el potasio, el carbón, que se utiliza mucho también en los procesos productivos, lo sacamos acá en nuestra región mucho. El caucho, que también sabemos que se generan a diario, yo creo que cientos de toneladas de caucho generamos a diario. Y el azufre, entonces pues importante, ¿no? Tener en cuenta pues ustedes que los vehículos tienen llantas de caucho, entonces es importante tener en cuenta este tipo de sólido inflamable. La clase 5 son las sustancias comburentes. Entonces acá son aquellas sustancias que sin ser necesariamente combustibles por sí mismas pueden generalmente liberar oxígeno, causar o facilitar la combustión de otras materias o contribuir a ella. Entonces esta sustancia es como que le aporta a las demás sustancias digamos ese porcentaje de combustión de esa sustancia para poder generar algún tipo de emergencia. Entonces tenemos dos divisiones. La primera es las sustancias comburentes y el segundo son los peróxidos orgánicos. Entonces los comburentes, tenemos acá en primera medida el comburente, que es un loguito ahí como de una llama, y el otro es el peróxido orgánico. Miren que no cambia, solamente cambia el nombre, es el mismo color, la misma nomenclatura, pero cambia el nombre. ¿Listo? Tenemos algunos ejemplos: el peróxido de hidrógeno, los herbicidas también, que los utilizamos a diario, lo utilizan mucho los agricultores en sus cultivos, los percloratos, nitrato de amonio, abonos nitrados. Entonces acá tenemos el peróxido de hidrógeno, que es la misma agua oxigenada, algún tipo de herbicidas que se aplican a los cultivos diariamente, percloratos y los abonos nitrados. Tenemos la clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Entonces son aquellas sustancias
que al acceder al organismo pueden ocasionar daños a la salud. Las vías de penetración son la respiratoria, la dérmica y la digestiva. Entonces estas sustancias infecciosas tienen dos tipos de clasificación. Tenemos las sustancias tóxicas por un lado y las sustancias infecciosas por otras. ¿Qué puede generar acá en las sustancias tóxicas? Podemos generar intoxicaciones principalmente, ¿no? Entonces cuando nosotros manipulamos esas sustancias tóxicas que a veces no sabemos por no interpretar esas etiquetas, ¿sí? De pronto esos logos que tienen o que deben tener más bien esos recipientes donde se almacenan esas sustancias tóxicas, ¿sí? Entonces a veces por manipular como no es debidamente y podemos generar algún tipo de intoxicación. Y las sustancias infecciosas se relacionan con este logo, y aquí la calavera y aquí con este loguito que observan ahí. Entonces tenemos algunos ejemplos para esta clase 6 de sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Entonces tenemos los residuos sólidos hospitalarios, también a diario generamos muchísimos residuos sólidos hospitalarios, teniendo en cuenta que a estos residuos se les debe hacer un tratamiento óptimo, un tratamiento adecuado, no se pueden mezclar con los residuos sólidos que nosotros conocemos, ¿no? Como por ejemplo los recipientes de estas botellas PET, esos son diferentes, entonces estos son residuos sólidos ordinarios, normales, y estos son residuos sólidos peligrosos, que en su clasificación se denominan hospitalares. Entonces no hay que confundir esas dos temáticas. Tenemos el cianuro de sodio, el cadmio, entonces acá algunos ejemplos, algunas imágenes de esta clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Tenemos la clase 7, entonces son las sustancias radioactivas. Nos dicen que son algunas sustancias químicas, están formadas por núcleos atómicos inestables. Como consecuencia de esa inestabilidad, los átomos de esas sustancias emiten partículas hasta equilibrarse. Entonces, en el momento que se emiten esas partículas es cuando se puede dar ese tipo de accidente o incidente de las sustancias radioactivas. ¿Listo? Entonces tenemos tres grupos: radioactivo 1, radioactivo 2 y radioactivo 3. Entonces, acá están cada uno de los logos, realmente no cambia, solamente cambia el nombre, es el mismo rombo amarillo con blanco y el mismo dibujito, la misma señalización. Algunos ejemplos de esta clase 7, entonces tenemos el uranio, las gramografía, cuando le toman a las personas gramografía también pueden expulsar sustancias radioactivas, y estos pues los detectores de humo igual, ¿no? Tenemos la clase 8, que son las sustancias corrosivas. ¿Qué pasa con las sustancias corrosivas? Entonces son aquellas que por su acción química causan lesiones graves a los tejidos vivos con que entra en contacto. El daño reside en la acción destructiva o irritante sobre los tejidos que entran en contacto con la sustancia. Entonces a veces uno manipula en cualquier tipo de laboratorio, ¿sí? Uno manipula estas sustancias corrosivas y no se da cuenta que de pronto no tiene guantes puestos, ¿sí? Y preciso ahí se la pasó por la cara o no sé, por un brazo, le cayó en una extremidad, y pues esto genera quemaduras graves, ¿no? Lesiones graves. La mayoría de sustancias generan ese tipo de riesgos, de peligros para nosotros los seres humanos demasiado graves, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta y saberlas identificar. Ese es el logo, un logo con color blanco y negro, entonces con el número 8, corrosivo. Tenemos algunos ejemplos. Tenemos la soda cáustica, que esta la usamos mucho para el tratamiento de aguas, para estabilizar pH más que todo, pero que sabemos que es una sustancia corrosiva. El ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, también el cloruro férrico se presenta acá como una sustancia corrosiva. Entonces aquí algunos ejemplos. Miren que por sí ya, como pueden apreciar acá en esta imagen, acá ya nos trae el loguito de corrosivo, ¿no? Entonces ahí, miren acá también, acá ya presenta ese rombo para poder identificar. Entonces la idea es que nosotros miremos esos productos, esas sustancias, y sepamos qué tipo de clase es y qué riesgos, qué peligros se asocian a ese tipo de nomenclatura que se le da como tal a los productos, a las sustancias. ¿Listo? Tenemos la clase 9, que son sustancias de objetos peligrosos varios. Entonces acá
es cuando estos productos tienen propiedades que no se pueden incluir en ningún otro tipo en el sistema de clases o que presenten una serie de peligros no relacionados que abarcan a dos o a más clases. Entonces este es el logo, que es con unas franjas negras y la mitad de color blanco, con el número 9 se representa. Algunos ejemplos, entonces tenemos los explosivos, los gases, líquidos inflamables, el que ustedes manejan más que todo a diario en sus actividades laborales, sólidos inflamables, sustancias oxidantes, sustancias tóxicas e infecciosas y material radioactivo y algún tipo de corrosivo. Realmente acá están incluidas todas. ¿Qué pasa? Que no se pueden mezclar, ¿sí? Entonces cuando de pronto algún tipo de vehículo lleva en varios contenedores, ¿sí? En su distribución lleva varias sustancias de estos, entonces por eso es cuando se le coloca el logo con la clase 9, sustancias de objetos peligrosos varios. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de ello. Listo, entonces abordamos las recomendaciones generales para el manejo de sustancias peligrosas. Es importante nosotros tener en cuenta esas recomendaciones, ¿no? Entonces vamos a verlas más que todo para la clase 3, los líquidos inflamables. Y ya sabemos que son sustancias que con cualquier contacto con el aire, al mezclarse con el aire, puede ocasionar vapores que arden con facilidad, extremadamente fácil, y aportan calor. Entonces ya otra vez mostramos el logotipo, que es un rombo de color rojo fuerte. Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones tenemos para acá? Tenemos la primera, que es evitar cargas electrostáticas. Entonces esto también se debe tener en cuenta mucho en nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Tener en cuenta, digamos, esas señalizaciones que por sí van a evitar que suceda algún tipo de riesgo, algún tipo de peligro que nos pueda ocasionar algún tipo de accidente. ¿Listo? Entonces tener en cuenta es evitar esas cargas electrostáticas. Importantísimo evitar calentar estas sustancias en recipientes o tanques sin los controles pertinentes. Entonces sabemos que al contacto con el calor, esta sustancia genera vapores, ¿no? Entonces no podemos hacer esto, o de por sí, cuando se requiera, tenemos que tener al pie o al lado una persona que esté en la capacidad de poder hacer ese tipo de procedimiento. No sé, que van a hacer algún tipo de muestra o que van a hacer algún tipo de pronto algún tipo de trabajo relacionado con calentar estas sustancias, pero entonces sabemos que se deben hacer esos controles pertinentes para aplicar ese término muy importante que es la prevención. Ante todo, siempre la prevención. Importantes estos extintores, entonces observar dónde se encuentran los dispositivos y medios de protección como extintores, alarmas, duchas de emergencia y rutas de evacuación. Entonces de por sí cualquier empresa debe tener bien enmarcado su plan de contingencia, plan de emergencia y contingencia. Allí, entonces en el mapa nos muestran en dónde se encuentran estos elementos que nos pueden servir para controlar alguna emergencia que se pueda dar por el mal manejo de estas sustancias peligrosas. Tenemos también aquí inspecciona los tanques de almacenamiento y contenedores periódicamente antes de reabastecerlos o de distribuir el combustible. Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos protocolos como de manejo, ¿no? Como esa antesala que se le debe hacer para manipular estas sustancias peligrosas. Entonces los tanques de almacenamiento, lo mismo, tienen que estar periódicamente, pues ser revisados por las personas, digamos por el personal que está encargado de esa sola área. Entonces, para tener en cuenta esto, pues para evitar algún tipo de emergencia que se pueda dar. Acá también nos dicen que mantenga los tanques de almacenamiento y contenedores herméticamente cerrados y protéjalos de daño. ¿Por qué cerrados? Porque puede caer agua. Ya sabemos que estas sustancias con cualquier tipo de vapor o cualquier tipo de oxígeno, ¿sí? el oxígeno que pueda mezclarse con ese tipo de sustancia nos puede generar vapores que pueden generar calor también. Entonces, importante esto, siempre tienen que estar herméticamente cerrados, ¿sí? Y también hacer un control, ¿no? Cuando se va a abrir, entonces tener obviamente los elementos de protección personal puestos en donde son los correctos también para la labor que se está desempeñando.
Por otro lado, tenemos que evitar que otros cuerpos choquen contra los tanques de almacenamiento o contenedores. Entonces, pues cuando se miran los accidentes por el transporte de estas sustancias, pues en gran medida cuando sucedan estos accidentes, lo mejor que hay que hacer es como acordonar el área, ¿sí? Decir como, bueno, miren, yo cargo esta sustancia peligrosa, es un líquido inflamable, no se puede acercar nadie alrededor, entonces tenemos que hacer un cordón de seguridad, o sea, tener ese conocimiento, ¿sí? O sea, saber y meternos nosotros como en ese papel de que estamos llevando una sustancia que realmente puede ocasionar algún tipo de lesión, tanto para mí, que soy el dueño del vehículo, el conductor, tanto como para las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Porque sabemos que en un momento de accidente, pues todas las personas llegan como ahí a averiguar, a ver qué pasó, pero realmente tenemos que tener en cuenta esto para poder hacer un control adecuado y evitar alguna desgracia, ¿no? Algún tipo de emergencia que se nos pueda salir de las manos, ¿listo? Tenemos acá también lo que es, bueno, dice que además de la rotulación y señalización de vehículos de transporte, importante, ¿no? Todos los vehículos que transporten este líquido inflamable deben tener estos logos en su tanque, ¿sí? En su recipiente para poder de pronto que las personas, nosotros las personas ajenas a ese vehículo, que no lo manejamos, sino que somos personas particulares, podamos saber qué lleva ese vehículo ahí, ¿listo? ¿Qué tipo de sustancia lleva? De pronto cómo nosotros podemos manejar en caso de que suceda algún tipo de accidente, ¿listo? Lo mismo en el almacenamiento, ¿no? Dice que todos los contenedores o recipientes deben ir marcados con el nombre del producto y la etiqueta correspondiente. Importante acá también el tema. A veces muchos vehículos tienen solo el logo, ¿no? Pero no dicen de pronto qué sustancia es. Entonces también es importante, fuera de tener el logo, este rombo, entonces también decir qué tipo de sustancia es la que se está cargando, ¿sí? La que lleva el vehículo, porque realmente es muy importante saber realmente la información verídica, ¿sí? La información verídica, qué contiene ese vehículo que está transportando esa sustancia peligrosa, ¿listo? Por otra parte también tenemos que es aconsejable que los tanques de almacenamiento de productos inflamables sean metálicos. Entonces, ¿por qué es importante este tema de que sean metálicos? Porque muchas veces el plástico, ¿sí? Los tanques de plástico generan ciertas sustancias o ciertas partículas que al contacto con esas sustancias peligrosas, con esos líquidos inflamables, que es lo que estamos viendo acá, puede generar también otro tipo de sustancia peligrosa y puede generar algún tipo de accidente. ¿Listo? Entonces nunca se recomiendan tanques plásticos, siempre tienen que ser metálicos, preferiblemente, tienen que estar conectados eléctricamente a la tierra, ¿listo? Y también nos dice que constituye un caso de incendio en peligro, ¿listo? Un peligro para producir un caso de incendio cualquiera cuando tenemos tanques plásticos. Entonces lo más recomendable es usar siempre tanques metálicos. También es importante pues tener un buen mantenimiento de estos tanques, ¿no? Estar revisando. De pronto que bueno, yo aforé por la mañana de pronto el tanque, ¿no? El volumen del tanque. Y de pronto me resultó que no, que en la tarde ya tenía menos, pero no había consumido o no había sacado el líquido de ahí. Entonces también tener ese tipo, de pronto a veces que se pueden presentar fugas, ¿no? Lo mismo en los vehículos también, entonces tener en cuenta todo este tipo de cosas para evitar algún tipo de accidente. Me dice que no deje nunca recipientes destapados en el lugar de trabajo, ya que los vapores generalmente son volátiles, inflamables y más pesados que el aire. Es decir, que los gases fácilmente se esparcen por el área de trabajo, por el área de la empresa o en el vehículo, lo mismo, y pueden ser letales, ¿no? Cuando se encuentran con el aire, con el oxígeno, pues es algo que es letal. Entonces es importante, siempre se deben estar sellados herméticamente. Se recomienda que siempre deben estar sellados herméticamente para no ocasionar algún tipo de accidente. Utilice de ser posible aparatos eléctricos protegidos y puestos a tierra. Trabaje siempre bajo un sistema de succión que no permita escapar los vapores inflamables. Entonces lo mismo, ¿no? He visto varios accidentes en las estaciones de servicio en el momento que llegan las personas a depositar, a llenar su tanque de gasolina.
o de ACPM, y pues evidencia que a veces pues las personas no tienen como ese conocimiento, ¿no? La persona que está ofreciendo el servicio. Entonces a veces ocasionan que, bueno, van a depositar la manguera, van a colocar la manguera en el tanque del carro y por accidente se les dispara y roció a una persona con gasolina, y pues primero pues el problema grave que se mete la persona que lo hizo, después pueden hasta sellar la estación de servicio por esas personas no tener ese manejo de sustancias peligrosas adecuadas, todo lo que se debe hacer, o sea, todo el protocolo que se debe hacer para manejar esas sustancias peligrosas. ¿Listo? Entonces es importante también ese tema, tenerlo en cuenta. Realmente pues son sustancias que son necesarias para la vida, para el desarrollo económico, y que se deben transportar siempre, ¿no? Entonces sabemos que realmente genera un ingreso económico, entonces todo lo que genera ingreso económico es importante, ¿no? Para la economía nacional, pero que lo que debemos hacer es manejar adecuadamente estas sustancias, que no se nos salga de las manos. Nosotros todo lo podemos controlar, podemos prevenir algo que vaya a pasar. ¿Cómo podemos prevenir algo que va a pasar? Conociendo todo lo que yo les estoy explicando, conociendo todos los accidentes que han sucedido a nivel nacional por no tener ese cuidado o no tener de pronto ese pensamiento más allá de lo que realmente uno puede hacer en un tipo de suceso o un tipo de emergencia. También importante pues tener en cuenta que este líquido inflamable está presente a diario en muchas partes de nuestro territorio nacional, y que lo que debemos hacer es manejarlo adecuadamente con todos los elementos de protección personal adecuados, con todas las reglas que nos pide de pronto la autoridad. A veces pues somos muy incrédulos, ¿no? Que nos dicen, bueno, mire, usted tiene que conocer bien la etiqueta de esa sustancia, no sé, y a veces nos dicen, no, pero ¿para qué? Si yo ya sé, yo llevo años haciendo este desarrollo del trabajo, yo ya sé qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que se debe hacer. Pero si realmente un ente de control nos dice que debemos hacer eso, es porque realmente necesitamos hacerlo eso. Puede que yo sepa, ¿no? Entonces que yo tengo aquí, por ejemplo, cloruro férrico, ¿no? Un ejemplo, una sustancia corrosiva, ya lo hablamos, ¿no? Entonces pueda que yo no lo vaya a destapar con las manos porque yo sé que me va a quemar, ¿sí? Pero de pronto puede llegar un niño, un hijo de nosotros, un sobrino, un primo, un familiar, que lo pueda abrir y fácilmente pues se le va a agregar una gota y lo puede causar algún tipo de lesión. Entonces a veces nosotros sí conocemos, o sea, nosotros sí sabemos qué hacer, pero hay personas o de pronto nuestros visitantes no saben cómo manipular este tipo de sustancias, ¿listo? Y por último tenemos el inventario de sustancias. Entonces tenemos 3 principalmente, se da por proceso. Entonces cuando nuestra empresa tiene varios procesos que van en cadena, ¿no? Por área también, entonces es importante también saber almacenar por área esas sustancias peligrosas para evitar algún tipo de mezcla. Y por línea productiva, entonces de pronto tenemos la línea del agua, la línea por ejemplo, de electricidad, entonces también saber en dónde ubicar este tipo de sustancias para que no se puedan mezclar con otras y causar algún tipo de daño. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.